Hace poco salió Alan Wake 2, la secuela de Alan Wake. Es un juego bastante reconocido, así que por eso le traemos algunos datos curiosos que se han descubierto durante el estreno de este juego. Y le aseguro que más de uno les impresionará. Para empezar, tenemos que Alan Wake 2 fue desarrollado en 4 años y fue hecho por 130 personas. Esto significa que se empezó a crear cuando se lanzó Control. Cuando Alan Wake revive después de cada muerte, es como si tomara aire y de inmediato aparece en la cabaña de Cauldron Lake, donde está atrapado escribiendo por la eternidad. Entre más mapas consigamos, se irán agregando hasta parecer casi un mundo abierto. Este juego toma bastante referencia en los últimos Resident Evil, y una de ellas se ve el aspecto ambiental del juego, con sangre húmeda y fotorrealismo. Y bueno, está más que claro que este juego es más grotesco que el anterior. Las batallas se volvieron más variadas. Esto también cuenta con que tenemos un botón propio para prender la linterna e intensificar la luz, dándonos más movilidad. Las dos historias que se cuentan por parte de Sarah Anderson y Alan Wake son un gran contraste entre sí. Mientras tanto que Sarah está más en lugares abiertos y más o menos iluminados, Alan Wake está siempre sumido en la oscuridad. En la radio podemos escuchar anécdotas disparatadas y además a los diners americanos con actuaciones en vivo. En este juego nos da más motivo para explorar, ya que en el primero solo necesitabas pilas o balas, y si querías conseguir todos los coleccionables, bueno, échale bola. Pero en este sí es muy necesario, ya que podrás encontrar cosas como revistas de caza que sirven para mejorar las armas, amuletos que podemos equiparnos y que nos dan diversas bonificaciones, o incluso materiales para craftear y obtener diferentes recursos. En este juego nos sentimos más en una pesadilla, con sus constantes cambios en el ambiente. Desde antes que saliera el juego, los creadores dijeron que este sería el juego con mejores gráficos del año, y la verdad que no fue una mentira, ya que el apartado artístico es impresionante, las personas, los paisajes, las iluminaciones, todo es increíble. Y hablando de sus gráficos, este está impulsado por el motor gráfico de Northlight, que es propietario de Remedy. Los envases de café son los puntos de guardado de este juego, que están como el primer juego, y aunque no sean coleccionables, aún así tienes que intentar encontrarlos. En una entrevista, el director creativo dijo que este proyecto es el más grande de la empresa y que realmente no es necesario jugar la primera entrega para disfrutar esta. Igual que en el primer juego, hay momentos en los que aparecen escenas en la vida real, pero ya esto es otro nivel, porque hay veces en la que casi ni sabes cuándo cambia. En este juego te puedes convertir en un detective de la vida real, a rebuscar pistas, interrogando a sospechosos, repasando expedientes y sacando nuestras propias conclusiones. El chasqueador del primer juego cambió, haciendo posible trasladar la luz, llevándonos a lugares más peligrosos, pero que nos permite llegar a otras zonas. En el mundo de Alan está en constante cambio, haciéndonos perder la cabeza en algunos momentos y bueno, que sea más difícil orientarnos. Podemos volver a lugares que vimos en el primer juego y también algunas personas. Ahora hay muchas más maneras de acabar con las oscuridades, como armas nuevas junto a sus mejoras. En este título hay botiquines, así que ya no nos recuperaremos con el tiempo, otra cosa más por la que preocuparnos. Por cierto, dije que los envases de café ya no son coleccionables, pero eso no significa que ya no hay. Ahora hay más fiambreras de Alex Casey, cientos de videos y más. Y bueno, estos fueron los datos curiosos de Alan Wake 2. Obviamente, en el transcurso de los días saldrán muchos más, así que puede ser que pronto le traemos un video mucho más completo de los datos curiosos de Alan Wake 2, así que al pendiente. Y no se olviden de darle un pedazo de like si les gustó. Así que nos vemos en el siguiente. Chao.